una actitud de revancha, una actitud anti-peruana. Antes que me destituyeran y antes que el terrorismo tome el control del poder y destruya la democracia, yo doy el paso. Como presidente de la República, he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción. Prensa, compadre. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República. ¿Cuál es la orden, jefe? ¿Puede estar algún senador? ¿No se puede? ¿Puede estar los senadores? Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial. ¿Han requisado la edición? ¿Han requisado la edición, señor? ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la orden, por favor, Mario? ¿Cuál es la orden? Necesito saber, por favor, dígame usted. ¿Usted trabaja en el comercio, señor? ¿Usted trabaja en el comercio? El gobierno tomaba el control, incluyendo el Congreso, pero repito, temporalmente, porque precisamente había que aprobar urgentemente las leyes antiterroristas que no salía del Poder Legislativo. Es verdad que Fujimori tenía una minoría en el Congreso, ¿no? Pero fue una oposición muy responsable. El presidente de la Cámara de Senadores le pedía al presidente: queremos ir a conversar con usted para encontrar un camino intermedio. Y Fujimori decía no, porque él quería producir esa situación de conflicto imposible. Se retira. Del Colegio de Abogados. Entonces se va con su Colegio de Abogados. Yo soy decano del Colegio de Abogados. Este baja la voz. Este es mi colegio. Y usted no me grite. Este es mi colegio. Yo soy la autoridad acá. Se baja la voz. No sea valiente. Suba, señor, suba. Suba al carro. Suba al carro. ¿Qué se cree usted? Yo soy decano del Colegio de Abogados. Acá se retira. Saca la mano, señor. Saca la mano. ¿Qué se cree usted? ¿Qué se cree? Abre, pues, caliente. Yo como periodista rechacé el llegar a mi canal y verlo tomado por los militares. Sin embargo, obtuvo, según las encuestas, más del 80% del respaldo popular. Tuve la oportunidad de salir a las calles el día 6 de abril de 1992. Una multitud, una muchedumbre, todos en la calle. Aprobaron la medida, apoyaban y decían nuevamente: ¡viva el chino! Facing international pressure, Fujimori agrees to return to democracy under a new constitution within a year. Until then, he rules by decree and enacts a series of harsh anti-terrorism laws. Dentro de 2 días, 5 de abril, se cumplen 30 años del golpe de Alberto Fujimori que cambió la historia del Perú para siempre. Yo viví el golpe, yo era alcalde de Lima en ese entonces, estaba muy cercano al gobierno, tenía relaciones muy cercanas al gobierno de Fujimori. Yo me acuerdo, aquel día, lo tengo claramente en mi memoria, como si fuera ayer. Fujimori tenía una magnífica relación conmigo en ese entonces, inauguraba mis obras, la gente lo apoyaba, es más, la gente apoyó el golpe del 5 de abril del 92, lo apoyó. Yo me acuerdo que ahí me hicieron una entrevista saliendo de Palacio y me preguntaron: ¿qué opina usted del golpe? Y yo di una respuesta que era la que la gente daba en la calle.
La gente apoyó el golpe. El pueblo apoyó el golpe, dije yo. Pero inmediatamente publiqué, y está por escrito, en todos los periódicos importantes, publiqué una carta que decía: esperamos que pronto se restituya el orden constitucional. Por supuesto, no ocurrió lo que yo pedía, y de la amistad que yo había hecho con Alberto Fujimori en los primeros años de gobierno que trabajamos juntos, porque él fue elegido 3 meses después que yo fuera elegido alcalde. Primero yo fui elegido alcalde en el 89 y él fue elegido presidente en abril del 90, como la segunda fuerza independiente del Perú. Obra fue la primera y Cambio 90 fue la segunda. Y me acuerdo claramente el gran cambio en la personalidad de Fujimori. Fujimori, en esos 2 primeros años que trabajamos juntos, pudimos hacer las obras más grandes para Lima. Hicimos la Avenida Universitaria, hicimos el Trébol de Javier Prado, Puente Nuevo, el paso a desnivel de 2 de Mayo. Pero cuando Fujimori dio el golpe, estábamos entrando a un terreno que jamás habíamos conocido y el pueblo aplaudió el golpe de Estado. La gente estaba harta de los políticos y después de 30 años ocurre lo mismo. Y no me extraña que el fujimorismo esté frotándose las manos, porque después de sus 3 derrotas consecutivas que tuvo el fujimorismo por la vía democrática, digo, especulo, pienso, porque es la estrategia fujimorista, es desde los medios de comunicación que lo apoyan, desde los medios de comunicación que sin duda han tapado todo lo malo que hizo Fujimori y todo lo malo que hicieron todos los otros gobiernos que lo sucedieron, manteniendo el sistema neoliberal, que hoy día están unidos, no están contentos que hayan cambios en el Perú. Con esto no estoy diciendo que Castillo no tenga la culpa de las barbaridades que están ocurriendo durante su gobierno. Acá hay que partir el queque en 2 pedazos. Primero, si es fácil gobernar este país. Este país es ingobernable, salvo que exista la fuerza. Con la fuerza, Fujimori lo demostró, todos se alinearon, 10 años de dictadura, todos se alinearon, se alineó el ejército, se alineó la policía, se alineó la marina, se alineó la fuerza aérea, pero nunca se robó tanto, nunca se humilló tanto al Perú. Y yo hago esta reflexión en voz alta porque hoy día, después de 30 años, el fujimorismo, habiendo perdido 3 elecciones, sabe que por la vía democrática nunca va a llegar al poder. Y yo especulo y pienso en voz alta, me van a perdonar, acabo de venir de la playa y estaba comiendo unas habas y se me ha quedado atracada ahí. Bueno, volviendo al tema, yo no sé por qué veo que esto es cíclico. Esto es cíclico porque analizo el comportamiento de los medios, analizo el comportamiento de aquellos juristas de esa época que aceptaron el golpe, aquellos que al comienzo no estaban de acuerdo con el golpe, pero después se subieron al fujimorismo, porque lo que les interesaba era el neoliberalismo como sistema económico que a partir de los 90, del 93 comenzaba a operar en el país. O sea que aquí no interesaba el golpe realmente, y seguramente están preparando un golpe blando, un golpe distinto ya. Porque si analizamos, ¿cómo es posible que el fujimorismo, con la misma candidata, llegara a 3 elecciones, donde las encuestas no la favorecían? Y esto hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, ¿cómo llega el fujimorismo a las elecciones con los otros candidatos? Vamos a analizar esto porque es muy interesante. Miren, el fujimorismo había perdido todas sus batallas. Había perdido contra Ollanta, había perdido contra Kuczynski y ahora ha perdido con Castillo. Quiere decir que el pueblo votó no a favor de Castillo ni a favor de Kuczynski, votó contra el fujimorismo.
El fujimorismo tiene su hinchada, como la que tuvo el APRA, pero nunca llegó al gobierno. El APRA tampoco llegó al gobierno, salvo ya con Alan García, con un APRA reciclado, modernizado, con un líder que impactó por su juventud al pueblo peruano, y fueron los jóvenes los que votaron mayormente por Alan García. Y el APRA, después de toda su lucha de años, llegó al gobierno. Pero a mí me llama la atención lo que está ocurriendo ahora en el Perú. Con esto no quiero eximir de ninguna manera a Pedro Castillo de la responsabilidad de no saber gobernar, porque no sabe gobernar definitivamente. Pero a mí lo que más me llama la atención es cómo Keiko Fujimori llegó a 3 elecciones a la segunda vuelta. ¿Qué fenómeno extraño ocurrió ahí? Yo se lo voy a decir muy fácil. La prensa siempre estuvo con el fujimorismo. La prensa es la que ha sostenido al fujimorismo en todos estos años. La prensa, los medios de comunicación, están absolutamente comprometidos con el fujimorismo, porque el fujimorismo le dio mucho dinero. El fujimorismo con Montesinos se compraron todos los medios de comunicación. La gente cree, en su ingenuidad, que Montesinos compraba la línea editorial de los periódicos, pero no se estaba comprando la línea editorial de los periódicos, se estaba comprando a los dueños de los medios de comunicación, que es muy distinto, porque no se van a imaginar, solamente algún ingenuo, que Montesinos podía entregar $10 millones en maletas, en dinero negro, a los dueños de los medios de comunicación durante 10 años de fujimorismo. No, 10 no, porque los 2 primeros años no daban ese dinero. Durante 8 años de fujimorismo, para que la prensa lo apoyara solamente. No era para que la prensa lo apoyara, era para que nunca la prensa, con los propietarios que habían recibido esa cantidad de dinero, atacaran al fujimorismo. Más bien, que siempre lo tuvieran presente y vivo al fujimorismo. Porque ¿qué es lo que hace vivir a un partido? La prensa, la publicidad, el marketing, los medios de comunicación. Por el hecho de mencionarlos, como lo estoy mencionando yo el día de hoy, es porque está vivo el fujimorismo. El fujimorismo siempre va a estar vivo, porque la prensa lo va a mantener vivo siempre. Y van a crear el antifujimorismo. Y el antifujimorismo ha demostrado en los resultados que no puede gobernar, porque el antifujimorismo no tiene medios de comunicación. Y seamos, miren, claros, porque yo recuerdo la historia clarísima. Cuando Toledo da el golpe digamos, con los 4 suyos, gana la elección, inmediatamente empieza la guerra contra Alejandro Toledo, pero inmediatamente, al día siguiente, empieza la guerra contra Toledo. Y las encuestas lo ponen en 5% de aprobación. Y ahí es donde Toledo tranza con el sistema que dijo combatir y no pudo combatirlo, y entra con el fujimorismo a gobernar. Y Toledo sobrevive. De ahí viene Alan García. Alan García, que había fracasado en su primer gobierno en la parte económica, sigue manejando lo que le llamaron los fujimoristas el tercer piso del fujimorismo, es decir, mantener el sistema neoliberal. Eso fue lo que hizo Alan García, y gobernó con el fujimorismo. De ahí vino Ollanta Humala. Ollanta Humala se suponía que iba a crear la gran revolución, cambiando el sistema económico, haciendo un gobierno que cambiaba todo. Y ya presentíamos que si Ollanta, con ese resentimiento que tenía Nadine y ese resentimiento que tenía Ollanta, solamente para el show, iba a ser hasta peligroso para la democracia. Pero ¿qué pasó con Ollanta? Al día siguiente de pasar a la segunda vuelta, ya estaba firmando la hoja de ruta, traicionando a sus electores. Después de Ollanta Humala, nos hemos salteado, por supuesto, a Valentín Paniagua, que fue una transición que no quiero tocarla el día de hoy. Después de Ollanta Humala viene Pedro Pablo Kuczynski. ¿Contra quién compite Pedro Pablo Kuczynski? Compite contra Keiko Fujimori de nuevo. Ya había perdido con Ollanta y volvería a perder con Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski gobernó de alguna manera con el mismo sistema político
bajo el mismo régimen económico neoliberal de los fujimoristas, pero sin los fujimoristas. Entonces, Kuczynski, que quería tener más poder con los propios, se dio cuenta que sin el fujimorismo no se puede gobernar. Y cayó Kuczynski. Cae Kuczynski y lo sucede Vizcarra. Vizcarra también se da cuenta que no puede cambiar el modelo, no le interesa cambiar el modelo económico y trata de sobrevivir al fujimorismo y no puede. Y vuelve a caer, ya considerado caviar, porque el caviar es un nombre que le pusieron los fujimoristas a todos aquellos que, con ideas populistas, gobernaban siempre con la derecha, pero bajo el manto de la caviarada. Entonces así se forman en verdad dos partidos políticos acá. Porque en verdad hay dos partidos políticos, los caviares y los fujimoristas. Los fujimoristas se asocian con el APRA y los caviares se asocian con la izquierda. O sea, el APRA vuelve a las raíces de García y el APRA, un partido hoy de derecha. Estoy hablando como hablan los analistas, no estoy hablando como piensa Ricardo Belmont, por favor, porque yo no creo en la izquierda ni en la derecha, yo creo en un partido humanista de centro que mire la pobreza que hay en este país y la resuelva de una vez por todas. Porque la izquierda, hoy día llamada caviar, y la derecha, el pacto fujimorismo-aprismo, no es otra cosa más que dividir el país en dos. Y en el medio estamos los peruanos, que sabemos que estas dos jugadas se han hecho perfectamente bien y quien no juegue con los caviares o quien no juegue con los fujimoristas no puede gobernar. Entonces llega Merino, a quien le dan un golpe, dura 3 días y entra Sagasti. ¿Qué hace Sagasti? Sagasti no hace nada, simplemente gobierna con los caviares. Y los caviares, sabiendo que eran 8 meses nada más, que reparten mucho dinero a los medios de comunicación, le permiten a Sagasti irse por la puerta grande. Vienen las elecciones de Sagasti, organizadas por los morados y por los caviares, y organizan una de las más grandes traiciones a la patria, con 24 candidatos, y se organiza el fraude en plena pandemia. ¿Cómo funcionó este fraude? Muy fácil. Funcionó de desdibujar al fujimorismo, pero crear partidos que en el fondo eran fujimoristas, que irían solos o independientes, como enemigos, entre comillas, a la primera vuelta, donde los 6 jinetes del apocalipsis, todos se iban a unir en el Congreso de la República. Nuevamente el fujimorismo cobraba valor porque ya tenía la mayoría del Congreso, con Porqui, con Acuña, con Acción Popular siempre se quitó para atrás, con el PPC, con Somos Perú, incluso con los caviares. Y así es como se presentan las elecciones y la gran sorpresa. El fujimorismo nuevamente llegaba a segunda vuelta por tercera vez. Entonces ya tienes que entender tú que el fujimorismo siempre llega a la segunda vuelta porque la prensa lo lleva a la segunda vuelta. Porque con 13%, que ha sido su votación real, nunca podría haber pasado a segunda vuelta. Pero ¿qué hizo la prensa muy inteligentemente? Fabricó 6 partidos políticos, que todos eran fujimoristas, para que uno de ellos llegara. Entonces, al final de cuentas, un ratito estoy grabando. ¿Qué ocurrió en ese momento? Que el fujimorismo llega con 14% nada más, ni siquiera 14%. Pero las fuerzas estaban muy diluidas entre uno con 14, el otro con 13, 12, 11, 10, y así llegaron con diferentes partidos al Congreso, pero que al final se unirían en el golpismo planeado por Renovación Popular. Renovación Popular, que no era otra cosa que Solidaridad Nacional con un camiseta celeste dejando la amarilla, tenía en Porqui, ¿no?, la carta de juego perfecta para que la gente creyera que Porqui era una alternativa contra el fujimorismo. Y la gente se la creyó. Entonces así se consolidó el Congreso de la República, este Congreso de la República. Por supuesto que arrasó con todos Perú Libre, porque toda la izquierda que no quería ni caviares
ni fujimoristas se unieron en la alternativa, llamémosle, comunista terrorista. Así le llamaron a esa alternativa. Entonces todo el que no votaba por estos, hoy día ya concentrado solamente en Keiko Fujimori, era terrorista o comunista. Y Castillo gana. ¿Quién es Castillo? Nadie. Un dirigente sindical que había sido un revolucionario de polendas en defensa de los sindicatos de aquel entonces, especialmente el de los profesores, haciendo levantamientos en el 2017. Hoy día llegaba Castillo a la presidencia de la República, pónganse a pensar ustedes mi lógica, puesto por ellos. Porque ellos con la prensa y el poder de la prensa lo pusieron para dar un golpe y consolidar una dictadura, al igual que hace 30 años con Alberto Fujimori. La jugada estaba perfectamente, yo te la canté. Y si no sigues mi lógica, es porque no sé explicarme nada más. Porque después de 30 años se repite el ciclo golpista de Alberto Fujimori. Y todo coincide. Alberto Fujimori saliendo de la cárcel con un TLC, con un tribunal constitucional que le da la libertad. Eso ya se pone en debate internacionalmente. Por otro lado, los golpistas siguen preparando un golpe a través de 2 vacancias que fracasan, y cuando fracasan las 2 vacancias, los golpistas dicen, ahora tenemos que tomar las calles. Y el fujimorismo convence a través de la prensa, escuchen bien lo que digo, convence a través de la prensa que, en efecto, este gobierno ya ha fracasado. Y empiezan las revueltas propias, previas a un golpe de Estado. Esto se lo hicieron a Belaúnde y esto se lo hicieron a la democracia cuando Alberto Fujimori decide dar el golpe de Estado del año 1992 para crear una asamblea constituyente, cambiar la constitución y crear esta constitución que permitió la venta de todo el país a precio de regalo a las corporaciones que finalmente son hoy día las que gobiernan el país. No sé si está clara mi explicación. ¿Alguna pregunta que quieran hacerme? Porque es domingo. Creo que es importante que reflexionemos sobre el golpe de Estado que se está preparando ya contra Pedro Castillo. Bien ganado se lo tiene Castillo, bien ganado se lo tiene, porque lo único que ha hecho Castillo es, error tras error, dejarse manejar por la prensa sin haber tomado conciencia desde el primer día, que si no lo querían desde el primer día, acusándolo de terruco y de comunista, no lo iban a soltar nunca, hasta que Castillo cayera de rodillas, sin piernas ya, de tanto golpe que recibe. Y parece que Castillo va a caer. Yo no deseo eso, porque no creo que la vacancia sea la salida para el Perú. Lo único que estoy haciendo es un análisis para que vean ustedes que dentro de 1 o 2 meses se va a dar, o se podría dar lamentablemente, ¿no?, un descontento popular masivo, con saqueo, con una intentona de guerra civil, que no va a haber, porque los peruanos no sabemos guerrear, no sabemos pelear. Los peruanos somos acomodaticios, porque aquí en el Perú no somos Ucrania ni somos Rusia. Aquí en el Perú, si los chilenos entraron por la Puerta Grande en 1879, acá los golpistas, cualquiera que sean, que digan vamos a echar a este señor Castillo, van a entrar por la Puerta Grande con el poder económico. Esta explicación no es fácil hacerla, y no es fácil entenderla si no la has vivido, pero yo la he vivido en el día a día. En el día a día, en las reuniones con todos los presidentes, porque todos los presidentes electos a mí me llamaron para colaborar con ellos, todos. Me llamó Valentín Paniagua, me llamó Alejandro Toledo, quien me propuso ser alcalde de Lima por ellos, y no solamente me propuso eso, me propuso también, me condecoró con la medalla más importante, creo que hay, o la segunda medalla más importante. De ahí vino García, y García me propuso la alcaldía de Lima, Alan García. Ahí está Jorge del Castillo, que él es testigo, que fue el emisario para proponerme la alcaldía de Lima con Alan García. No acepté. De ahí vino Ollanta Humala.
Ollanta en los primeros días me recibió en Palacio de Gobierno porque yo lo había apoyado. No a Ollanta de manera directa, pero había hecho encuestas en mi canal de televisión y había demostrado que Ollanta no tenía 8%, sino que Ollanta pasaba a segunda vuelta. No me lo perdonaron nunca los fujimoristas y menos el poder económico porque dijeron que yo había apoyado a Ollanta. Yo no había apoyado a Ollanta. Yo había apoyado a cualquier gobierno que no fuera el fujimorismo, que le había hecho mucho daño al Perú. Después de Alan García, se va Alan García del gobierno y llega Ollanta, como les estaba contando. Y Ollanta se voltea como una media y se vende al día siguiente. Yo tuve una conversación con Ollanta en Palacio, igualita que tuve con Castillo, exactamente igual. Yo les estoy contando a ustedes para que vean la historia, cómo se repite y nadie puede negar esto. Porque a mí también me llama Ollanta a Palacio de Gobierno. Y yo tengo la misma reunión con Ollanta. Hablamos en los mismos términos que hablé con Castillo y igualmente fui echado por la prensa de que no quería verme al costado de Ollanta y Ollanta tampoco quería verme a su lado porque ya había pactado con la prensa. Y así es que Ollanta se voltea y traiciona a sus electores y se vende con Odebrecht y se hacen de una fortuna inconmensurable la familia Heredia y la familia Humala. Después de Humala viene la elección de Kuczynski, la gran esperanza de la derecha. No pudo ganar Keiko, pero ganó Kuczynski. Keiko y los fujimoristas no perdonaron a Kuczynski y lo persiguieron hasta que lo vacaron, obviamente por corrupción, pero no nos olvidemos que la corrupción más grande fue en los 10 años del gobierno de Fujimori. La más grande. No es que yo sea anti-fujimorista, yo no soy anti nada. Yo lo que creo es que un país que cambió la Constitución para regalar todas nuestras riquezas e hipotecar el país en 150 empresas internacionales, ha perdido su sentido de pertenencia y ha perdido su gobierno para siempre. Eso es lo que yo pienso. Yo sé que Castillo no va a poder contra los grupos económicos. Por eso vuelvo con mi tesis, que le quedan 3 caminos. Le quedan uno, transar con el poder económico, el otro, la cárcel, o la otra, la fuga del país. ¿Y cuál era la otra? Estar con su pueblo, respaldar lo que el pueblo creyó que finalmente se iba a hacer en el Perú con algunos cambios sustanciales en la Constitución para que tuviéramos industria, tuviéramos trabajo, tuviéramos a la gente con absoluta libertad, cosa que no se ha hecho, que se devolvieran las garantías constitucionales, que se levantara el estado de emergencia, cosa que tampoco se ha hecho, y Castillo hoy día está gobernando con el poder fáctico que ya lo tiene de pies y manos atado para su derrota final. Algunos pensarán que yo, por contar esta historia, quisiera haber derrotado a Castillo. En absoluto. Quisiera que Castillo tenga éxito, y lo he dicho 1 y 1000 veces. ¿Por qué quiero que Castillo la tenga éxito? Porque esto no es una cuestión de hombres. Esta no es una cuestión de si Castillo es mejor que Fujimori o si Fujimori es mejor que Kuczynski, quién es mejor. Acá lo que impera es un sistema perverso que siempre va a tener al Perú de rodillas. Y eso es lo que a mí la prensa no me lo perdona. Porque ellos saben que yo estoy por el cambio definitivo del rumbo de este país. Y tengo los argumentos. Por eso es que no tengo acceso a los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación ya convinieron con todas las fuerzas políticas, incluso con esta, que no hay que tocar la Constitución de Fujimori. Porque a las fuerzas económicas y al poder económico no le interesan quienes gobiernan, sino quienes defienden la Constitución fujimorista. Esa es la madre del cordero. Hay que entender la política con la historia al lado, porque si no hay historia al lado, tú no puedes entender nada. Porque para entender la política tienes que conocer la historia. Y yo te la estoy contando porque yo la he vivido. Y yo no estuve con ningún gobierno que me ofreció cargos públicos, porque yo nunca fui por un cargo público. Yo siempre fui un empresario independiente que se puso al lado de la democracia y de la libertad, como lo hago ahora. Por eso es que yo no tengo un libreto, no tengo un teleprompter,
no tengo a alguien que me escriba el guión, porque ese guión lo tengo insumido en mi espíritu. Solamente el Perú saldrá de este estancamiento que tiene, de este estancamiento político, escuchen bien, político y económico, porque aquí el 90% de la gente que me está escuchando, digo, el 90% de la gente que me está escuchando, no es el 90% de la población que hoy día está en las playas, está divirtiéndose, está pasándola muy bien o está pasándola muy mal y lo que quiere es trabajo. A ellos no les interesa la política, ellos lo que quieren es mejorar su nivel de vida, quieren conseguir trabajo, quieren que nadie los joda, que la vida les sea más fácil, que el gobierno no les dé todos los días una ley que al final no pueden leer el diario El Peruano, creo que nadie lo lee, y solamente los abogados, y que al día siguiente te despiertas sabiendo que te cambiaron las reglas de juego. Y un país no puede cambiar las reglas de juego, porque si cambia las reglas de juego, llega finalmente al golpe de Estado y al totalitarismo, que es lo que el fujimorismo quiere, y que lo está haciendo a perfección. Sino que la gente dice, no, Ricardo, te he equivocado, Ricardo es antifujimorista. No soy antifujimorista. Yo creo que el principio del libre mercado fue maravilloso, el principio del libre mercado. Yo estoy con el libre mercado, yo creo en el libre mercado, pero en el Perú no funciona el libre mercado, porque en el Perú lo que funciona son los monopolios, y los monopolios son la antítesis de las democracias prósperas. En Estados Unidos no hay monopolio, en Europa no hay monopolio, en los países bananeros siempre hay monopolios y siempre hay dictaduras. Y esto hay que entenderlo de la manera fácil en que yo te lo explico. Las personas que no entienden, obviamente, se quedan en el aire viéndome. Pero ya estamos cerca de las 2.500 personas y yo tengo que seguir explicando. Porque si tú crees lo que la prensa te pone en primera plana, si hoy día vemos este diario que tengo acá, que es el buque insignia del Perú, acá parece que ya estamos en Ucrania. Esto es Ucrania ya. Moscú versus Kiev. ¿Por qué ponen esto en primera plana el comercio? Te tienes que preguntar por qué, si no lo pusieron en la época de Fujimori. En la época de Fujimori hubo matanzas, pero ellos no te ponían las matanzas en primera plana. No te pusieron las matanzas en la Cantuta en primera plana, ¿no? Los enterrados en Cieneguía, los desaparecidos, no, ellos no te ponían nada en primera plana, porque Fujimori tenía licencia para matar. Yo te estoy contando lo que yo vi, no la que la prensa me cuenta a mí. La prensa te puede contar cualquier cosa, ellos te ponen esto. Están felices que esto ocurra. Y el titular es el siguiente, fíjense ustedes. Mesa de diálogo. Suscriben acta pero continúa incertidumbre en Huancayo. ¿Cómo no va a continuar la incertidumbre si ustedes, periodistas, promueven la incertidumbre? Ustedes, periodistas, promueven la incertidumbre. Tienen que ser más honestos. Ustedes tienen que decir, queremos que caiga este gobierno. Queremos un gobierno nuevamente del que tuvimos antes. Queremos que vuelva Fujimori, por eso lo hemos sacado de la cárcel. Queremos que vuelva Fujimori, por eso defendemos la constitución de Fujimori. Porque si hoy día quisiéramos que este país cambie, ya hubieran cambiado la constitución de Fujimori el día que Fujimori terminó preso. Sin embargo, Fujimori terminó preso, pero la constitución de Fujimori continuó. Y ahí está la primera contradicción que tienes que entender si eres una persona medianamente inteligente, perdóname. Porque tú no vas a meter preso a un asesino, como así se le calificó a Fujimori, no lo estoy diciendo yo, ¿eh? Está preso por asesino. Correcto. Pero no lo estoy diciendo yo, que tengan claro que yo tengo muchos amigos fujimoristas y los respeto, porque ellos defienden el sistema económico. Y a quienes defienden el sistema económico, yo los respeto, porque ellos defienden un sistema en el cual creen y están convencidos que es el mejor sistema para que el país salga adelante. Pero yo estoy convencido, porque yo trato con el pueblo, yo camino con el pueblo, yo vengo ahora de caminar por la playa, pero no por las playas de Asia, sino por las playas populares, y yo converso con el vendedor de helados, converso con los salvavidas, converso con la gente, converso con
un muchacho de una iglesia que conversa conmigo, converso con un dirigente de construcción civil que me lo encuentro, yo converso con la gente. Y la gente me dice, Ricardo, nosotros no somos comunistas, nosotros queremos trabajo. Y aquí se está promoviendo y se está recordando en las páginas interiores de este diario. Acá está el titular, a toda página, por favor. Acá está. A 2 páginas. ¿Qué dice a 2 páginas? El diario El Comercio dice, el golpe que disolvió la democracia. O sea, ellas reconocen que el golpe disolvió la democracia. Pero sin embargo, ellos, durante el golpe y durante el gobierno de Fujimori, mantuvieron la Constitución, la siguen manteniendo y siguen peleando por la Constitución. Y aquí pareciera, cuando yo leo este periódico, que es el defensor de la democracia. Y leo lo que dice el diario El Comercio. Hace 30 años el gobierno de Alberto Fujimori dictaminó el cierre del Congreso y trastocó con ello la vida política del país. En consecuencia, con consecuencias que hasta hoy se perciben. Destacados políticos recuerdan lo que vivieron el 5 de abril de 1992. ¿Quiénes son los destacados políticos para ellos? Son mi amigo San Román, mi amigo Eduardo Ferrero, el señor Loré de Mola, mi amigo Popio Olivera y el señor de los Heros, que sí tuvo el coraje de renunciar al gobierno fujimorista. Ellos son los 5 políticos elegidos por El Comercio para que analicen el golpe de Estado. Señoras y señores, ¿usted se ha dado cuenta que está totalmente manipulado o no se ha dado cuenta que está usted totalmente manipulado? ¿Se ha dado cuenta usted que siguen jugando con su vida, con su libertad, con su miedo, y que lo único que hace la prensa es meterte más miedo? ¿No te das cuenta tú eso? Miedo de que Castillo se quede, miedo de que Castillo se vaya, miedo de que ya vienen las turbas, y que muy pronto vienen a Lima las turbas, y las turbas, o sea, los pobres, los comunistas y los terroristas, van a tomar por asalto las tiendas, los centros, los mercados, van a tomar los moles, van a saquear las tiendas. Eso te lo están diciendo ya que va a ocurrir. Te están diciendo que la comida está subiendo, y en efecto está subiendo, que la gasolina se ha disparado, en efecto se ha disparado, pero yo no creo que ninguna empresa que vende gasolina va a quebrar. No va a quebrar porque es libre mercado, y el libre mercado le permite que si la gasolina sube en el mundo entero, acá también sube. Si hay guerra en Rusia contra Ucrania, nosotros pagamos el pato de esa guerra, entonces la guerra también nos afecta y puede subirte la comida, y puede subirte la gasolina, y puede subirte todo porque Rusia está en guerra con Ucrania. Ese cuento a otro lugar. A mí ese cuento no me lo como, ¿me entendiste? Como tampoco me lo como de que la 4ª vacuna y la 5ª vacuna van a permitir que vivas más tiempo. Te vas a morir igual, tal vez más rápido, porque las vacunas te cambian el sistema inmunológico. Pero aquí vamos a dejar eso de un lado porque los temas todos están concatenados. Están tan concatenados unos con el otro que con la confusión es la única forma en que ellos pueden doblegarte, y con la manipulación. Y yo te estoy hablando de peruano a peruano. No te estoy hablando porque tengo un interés, porque soy el proveedor del Estado, no soy proveedor del Estado, porque tengo una empresa de asesoría en el Estado, no tengo empresa de asesoría en el Estado, no tengo una empresa que gane licitaciones, porque no estoy metido en los negocios con el Estado, no tengo necesidad de un cargo público porque jamás lo aceptaría por 2 razones. Primero, porque nunca soy cola de ratón, y tercero, porque nunca sería segundo de un mediocre. Siempre sería de un segundo que sabe mucho más que yo. De ese sí sería segundo, pero no segundo de un mediocre. Y la mediocridad de Castillo es evidente. Él mismo la reconoce. No lo estoy insultando. Estoy diciendo lo que él ha reconocido. Yo no sé gobernar. Si un mediocre reconoce que no sabe gobernar, ¿qué hace un mediocre? Contrata más mediocres que él. Porque un mediocre no puede permitir que alguien sepa más que él. Esa es la condición número 1 del mediocre o del ignorante. Perdónenme, no estoy ofendiendo a Castillo. Son palabras que él mismo ha usado. Yo no sabía lo que era esto. Él supo ser dirigente, pero él no supo ser presidente. Como ninguno de los que lo antecedieron.
supieron ser presidentes. Porque nadie nace sabiendo ser presidente. ¿Cómo vas a saber ser presidente en un país que no tiene reglas? Yo entiendo que en Estados Unidos tú aprendas política, porque en Estados Unidos no te cambian la Constitución, no te cambian la regla de juego. Pero en el Perú, aprender política es imposible, porque cuando ya tienes las respuestas, te cambian las preguntas. Cuando ya tienes la solución, te inventan los problemas. Conclusión, 2 puntos. Siempre hay que concluir. Conclusión, 2 puntos. Le falló el golpe de Estado a través del Congreso. Le falló la vacancia a través del Congreso. Le falló todo hasta ahora. La última jugada es la movilización en las calles. Ustedes creen que la gente que no tiene trabajo, ustedes creen que la gente que no tiene qué comer, se encarga de hacer manifestaciones en las calles, cuando están pensando cómo resuelven el tema del papeo al día siguiente. Esto lo organizan los que le pagan a los dirigentes. Seguramente algunos de ellos son honestos, pero la mayoría de ellos son pagados y ellos no pierden plata mientras paralizan el país, porque son los dirigentes los que paralizan el país. Y se necesitan solamente 1000 personas para parar todas las carreteras del Perú. No se necesita un ejército de 3 millones de personas, ¿eh? No. Se necesitan solamente en cada carretera 1000 personas. Y 1000 personas se contratan. ¿Quién tiene la plata para contratarlos? Las empresas y el fujimorismo. Los que están organizando un golpe que parezca un golpe popular, pero en el fondo es el golpe de ellos mismos. Muchas gracias, señoras y señores. Muy pronto estaré, espero que no se olviden lo que dije, porque a mí me sacan de contexto mis palabras, como lo hicieron los canales de televisión, cuando yo fui donde Pedro Castillo y le dije: Pedro, tú vas a terminar en la cárcel, fugado, o con la derecha, o pasas a ser el mejor presidente de la historia. Se lo dije. ¿Qué hizo la prensa conmigo? ¿Cómo Castillo llama a Belmont, que le dice que va a terminar preso? ¿Cómo llaman a Castillo a un hombre que le dice que va a terminar fugado? ¿Cómo llama a Castillo a un enemigo que le dice todo eso? Castillo se la cree, y Castillo no lee ni siquiera mi reflexión, que él tenía que escoger entre eso que le está ocurriendo y la grandeza de llevar este país en libertad hacia el objetivo trazado, que es la prosperidad que debe tener un pueblo, muchas veces engañado, con 8 presidentes comprometidos con la justicia, lo que demuestra que el país no son los presidentes. Los presidentes son títeres de un sistema perverso que siempre pone al presidente que lo van a sentenciar después, y a ese presidente lo van a echar para poner a otro presidente que también después va a terminar preso, fugado o bajo la égida del poder económico, porque si escoge el camino de los hombres, el camino de las voluntades firmes, ese hombre tendría que tener muchos pantalones y tenerlos muy bien puestos para poder hacerle entender al país que de esta manera siempre vamos a tener corrupción en el país. Y el que no quiera terminar con la corrupción en el país, que no se queje. Que no se queje. Porque a estos presidentes los puso el poder fáctico, que te manejó la mente, que te lavó el cerebro, que te metió a tu casa durante 2 años, que te encerró y te vacunó contra tu voluntad, que te metió miedo y el miedo se convierte en terror. Y ese terror fue creciendo en ti y hoy día eres un hombre que no sabe a dónde va y no tiene destino. Es un país sin destino. Es un país golpeado por los golpistas, que ahora como última arma toman las calles. Ellos son los que toman las calles, no es el pueblo el que toma las calles. Yo estoy con el pueblo todos los días. El pueblo quiere trabajar. Unos cuantos revoltosos, a quienes los califican de pueblo, porque ahora dicen, el pueblo tomó las calles. No, 1000 personas contratadas paralizan este país, ¿o no? ¿Ustedes creen que 1000 personas que yo contrato hoy día, no nos vamos a la carretera central, nos plantamos ahí, quemamos unas cuantas llantas, no paramos el tránsito? 1000 personas. 1000 personas paran un país, señoras y señores. Pero para tumbar a una dictadura se necesitan
20 millones de corazones. Y eso no hay en el Perú. Porque en el Perú nos han robado el corazón y nos han robado las esperanzas. Y este es mi mensaje que yo te doy, porque yo no le tengo bronca a ningún inversionista. Ojalá vengan todos los inversionistas. Y solamente vendrán los inversionistas y este país entrará en una verdadera paz y armonía cuando cambiemos la Constitución, pongamos reglas de juego estables para la economía, cuando le digamos al pueblo la verdad a través de la prensa y cuando la prensa se deje de hacer negocios y que se dejen de ser partidos políticos encubiertos como si fueran del sistema de inteligencia nacional que están operando para destruir la democracia y que vuelva, como hace 30 años, la dictadura que la prensa aplaudió. Muchas gracias, señoras y señores, y hasta en cualquier momento. Si les gustó este comentario, denle un like. No me es fácil, porque yo no tengo teleprompter, no tengo periodistas y nadie me escribe. Te lo está diciendo un hombre que ha vivido el partido, que conoce la cancha y que conoce los protagonistas. Muchas gracias. Hasta en cualquier momento.